voy a hacer ahora, ¿no? O sea, me gradúo y el hecho de que, y es súper fuerte cuando la persona recibe el cartón, ya digamos con orgullo ya cumplí mis 10.000 horas. Grandes ídolos de la ingeniería para mí, si usted les abre el Instagram, tienen una publicación cada 4 meses. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Comenzamos un episodio más del podcast Resonante. El día de hoy estoy con Miguel Mora y Hola. con Harvey Marín en Groove Studios, un estudio icónico acá en la ciudad de Bogotá que ha tenido un par de sedes, pero es un lugar que todos hemos de alguna forma conocido a partir de unos grandes discos que hemos escuchado por ahí. Estamos muy felices de estar con este gran invitado en el episodio número 19 de nuestro podcast. Harvey, bienvenido al podcast y gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tienes un estudio increíble, man, que Sí. desde las redes sociales, desde las fotos, desde cómo suena lo que haces acá, todos nosotros hemos tenido como la oportunidad de estar pensando en Groove de alguna manera, y chévere que también las personas que están escuchando y están viendo de pronto esto por ahí en Instagram conozcan un poco más del estudio y conozcan un poco más de tu trabajo. Arrancamos difícil, ¿no? Pues que ya con esos comentarios que dice uno. No, Esto- para nada. Difícil, pero gracias de verdad. No, qué chévere Harvey, por estar siempre acá. es una costumbre en este podcast preguntar cómo son los inicios de nuestros invitados en la música o en el audio. Cuéntanos cómo llega la música a tu vida y cómo llega el audio por ahí. Vale. Es bonito el asunto porque para mí es una vaina como de autodescubrirse. Como que desde niño, muy chiquitico, cuando era de noche, salíamos de niños como tal a la calle con los amiguitos del barrio y había un amiguito que un día llegó con una guitarra y empezó a tocar canciones de Nirvana y a enseñármelas. Y la primera vez que cogió un instrumento chiquitico y empezó a enseñarme canciones y eso me mató. Y entonces, claro, los niños inherentemente en algún momento hay un bullying de algo, ¿no? Entonces él empezó a poner canciones y empezaba a decirme, a ver, ¿cómo es el ritmo de esta canción? A ver, usted tóquelo, usted cántelo, pero de niñito, ¿no? De niñito, cántelo, hágalo. Y, y obviamente me encantó el reto y empecé a conectarme muchísimo. mm, y empecé a enamorarme solito de la música. No tengo papás músicos en absoluto, em, pero sí un tío muy melómano que fue muy importante en mi desarrollo, que de hecho es el papá de un artista que se está dando a conocer que se llama Riverman, que es un man pues, muy talentoso, un pianista bravísimo y mi tío empezó de chiquitico a entregarme música, la típica, ¿no? Alguien que empieza a mostrarle a usted los discos de Pink Floyd, o ese tipo de cosas y uno en algunos se queda enganchado, ¿no? Eh, sí, y a partir de ahí, pues me pegué una empeliculada con tocar guitarra. Tuve una banda, hicimos muchas cosas. Me acuerdo que tuvimos varias giras nacionales y tocábamos y me apasionaba y obviamente me enamoré mucho. Pero desde chiquito sentía una afinidad también muy grande, digamos que por la electrónica, ¿no? Como por descubrir cómo funcionaban las cosas. Más bien es eso, como descubrir cómo funcionan las cosas. Y a partir de ese amor, mm, era muy curioso y hacía cosas. Empecé a estudiar, aparte del colegio, empecé a estudiar electrónica en un instituto. Y aparte de eso estudiaba música, entonces mi papá me metió en clases de piano. Luego empecé mi primer carrera profesional, que no tenía que ver con la música, y fue muy difícil porque tenía todo el tiempo enamorado de la música, era una dicotomía ahí súper compleja todo el tiempo. Y me di cuenta pues que tocar guitarra era muy exigente para mi cerebro torpe. Y empecé a darme cuenta que en cambio todo este lado era muy fácil y me gustaba mucho. O sea, a veces, ¿ustedes tocan instrumentos? Sí, ¿Usted qué toca? pues más o Guitarra. menos. Guitarra.
¿Y usted? Guitarra más o menos ¿Guitarra? también, sí. Yo tenía también una más o época en que estaba menos. empeliculado, ¿no? Y yo veía los videos y entonces yo me conseguía los libros de Joe Satriani Claro. y el Real Book y Hendrix y estudiando. Pero a veces me sentaba y yo no era capaz de estudiar el instrumento, estudiarlo, 20 minutos, 25 minutos y ya estaba desesperado. O sea, lo amo las guitarras, amo todo ese cuento, pero había algo que no me dejaba. Entonces, primero aprender uno a comulgar con eso, ¿no? A decirse a sí mismo, oiga, esto está bueno, pero como que por este camino no es. Sí, claro, uno no siempre debe estar profundizando en lo que a uno, no solamente en lo que a uno le gusta, sino también en lo que uno es bueno. Y tampoco obligarse como a seguir un camino. O sea, digamos que de pronto a Harvey lo que le gustaba era tocar, el hecho de tocar la guitarra, porque es que a mí también me pasó lo mismo. Yo tuve una clase con un profesor y pasó mierda. O sea, no, a mí no me gustó eso. No le gustó. Entonces yo cogí un libro que traía los acordes pintados y me los aprendí y empecé en ese mismo, había un cancionero ahí, pues ahí empecé a tocar canciones, que era lo que yo quería hacer. Yo no Mm. quería aprender escalas ni cómo mover los dedos, no, yo quería era tocar. Pero yo sí tuve como un momento en donde quería tocar como Bay y quería hacer solos y las técnicas. Sí, yo como que tenía la cosa rockera, pero también toda la vida he tenido alguna vaina nerd por dentro de, ojo, esto hay que hacerlo serio, ojo, esto hay que entenderlo, esto, sobre todo eso, como que toda la vida he sido muy curioso. Yo creo que es eso, es curioso. Y la universidad me enseñó sobre todo aprender a aprender. O sea, Ok. creo que eso me lo enseñaron mucho. Entonces, me ponía a darle y no sentía lo mismo. Y cuando fui a grabar mis primeros EPs o mis sencillos con mis grupos, las cosas, entré al estudio y era chiquito. Yo tenía, qué sé yo, por ahí unos 19 años, tal vez, ¿Y en dónde, Harvey? ¿Acá en en Bogotá? Bucaramanga, En en Bucaramanga. Bucaramanga. Y estaba muy chiquitico, pues para entrar a un estudio, ¿no? Para estar en un estudio y eso, y sobre todo en provincia que llamamos, que no es lo mismo. Sí. O sea, a mí me voló la cabeza. Y conocí personas muy generosas con el conocimiento, ¿no? Es como que uno siempre necesita un mentor. A mí me afana mucho hoy en día cuando yo estoy dictando un taller o alguna vaina de esas. Y lo primero que les digo siempre, y lo dice este fin de semana que tuvimos uno, les dije, mire, vengan o sea, voy a hablar, voy a contarles ciertas cosas. Cuando salgan de aquí, olvídense de todo lo que dije, porque me parece complicadísimo como adoctrinarse, ¿no? Y uno necesita tener un maestro que lo inspire a uno. Yo tuve un par de maestros súper bonitos, inspiradores. Y bueno, me enamoré de esta vaina y la diferencia era que podía pasar, y aún lo hago, puedo pasar un, o sea, todos los días estudio ingeniería. Si no estudio ingeniería, estudio cómo funciona cada cosa, ¿no? Es decir, sí, como hasta cuando uno consigue un plugin y no es como que lo puso y empezó a hacerlo sonar, no, espérate. Tengo amigos que se burlan de mí, que, no, pero yo nunca miro el manual. No, yo sí. Sí, Yo claro. compro el plugin, abro el manual, lo leo y así con todo lo demás, con todo, absolutamente con todo trato de ir más a fondo. Entonces el caso es que yo puedo pasar fácilmente 8 horas estudiando esto y no me canso. Entonces yo me di cuenta que esto, o sea, uno lo jala lo que lo apasiona más, ¿no? O sea, pero encontrar ese balance, porque es que es muy duro, por ejemplo, cuando uno está acá produciendo un artista y se da cuenta que él tiene la pasión por cantar, pero no canta. Y dele, pero no canta. Y dele, y dice, ok, bueno, es decir, es una suma de cosas, ¿no? Es como tener la pasión, pero saber leerse a sí mismo Sí. y entender sus propios talentos y todo lo demás. Definitivamente yo no tenía los talentos suficientes para ser un guitarrista, ¿no? Para ser el guitarrista, pues. Por lo menos para poder vivir tocando guitarra, que me parece tan difícil. Una cosa es tocar guitarra de parche y disfrutarlo, pero decir, voy a aprender a tocar guitarra para con esto
poder hacerme una vida, pues yo me di cuenta que yo no podía. Además que uno a veces tiene como las intuiciones de que uno, pues yo sé y yo puedo. Y luego uno llega y conoce un músico así como, no sé, como Daniel Cadena, por ejemplo, y uno mira y uno dice, uy, no, o sea, el abismo es increíble, ¿no? Y uno tiene dos caminos, o me busco la forma de sentarme en el borde de la silla y darle todos los días hasta llegar y alcanzar a este man, o entender que esas son las cosas que está diciendo Harvey, ¿no? Sí, Que no, no pero es... y es que sobre todo, digamos, lo que para mí fue detonante fue darme cuenta de cuánto disfrutaba estar dentro de un estudio. Cuando yo terminé mi primera carrera, me fui del país y estudié también en Buenos Aires y me di cuenta que esta vaina me apasionaba demasiado, en el sentido de que cuando vuelve uno, o sea, cuando uno llega a un lugar, pues uno está varadísimo mirando a ver qué hace. O sea, como me pasa con los pasantes del estudio, siempre tenemos charlas súper profundas de qué voy a hacer ahora, ¿no? O sea, me gradúo y el hecho de que, y es súper fuerte cuando la persona recibe el cartón, la sociedad nos tiene programados para decir, listo, usted tiene el cartón, papá, ¿no? Hágale, ¿para dónde va? Y ellos mismos son autocríticos y dicen, ¿y ahora para dónde voy? Entonces, yo vine y estuve trabajando en distintas cosas. Eh, tuve saco y corbata por una época y Después de que llegaste de Buenos me Aires. hice echar, sí, me hice echar del trabajo, no podía, eso definitivamente era, yo mismo lo hice, o sea, yo me dilapidé solito ahí, no era capaz. Y empecé a trabajar, trabajé como stage manager, trabajé como guitar tech, que no, la parte nerd, más no tocar guitarra bien, pero ser apasionado a la guitarra, ¿sí o qué? Exactamente. Entonces va uno para ese lado, ¿cierto? Y eso me dio trabajo como técnico de guitarras una época y bien. Yo había estudiado un poquito de acústica, ayudé a construir un par de estudios y poco a poco lo mismo, como que del mismo corazón lo va haciendo a uno salirse de ciertos lugares, decir, es que aquí es donde yo quiero estar, aquí es donde yo quiero estar y aquí es donde yo quiero estar. A mí me pasa con mi asistente, mi primer asistente del estudio, que él dice, yo no quiero estar por fuera, yo quiero estar en el estudio. Y sobre todo que uno cuando tiene 23, 24, los ímpetus son de estar en la calle y en un escenario o en una tarima o no sé qué, dice, no, amo la magia del estudio. Y a mí me pasa eso, yo amo la magia del estudio. Yo la amo y ya, o sea, es de ahí, para mí es indiscutible. Y pues digamos que esos sacrificios, ahora, claro, es difícil, es como el mismo ejemplo del man que no canta, ¿no? En algún momento el man no canta, pero no le revienta nada. Y la vida empieza a otra vez a acomodarlo, ¿no? Sí, Yo canto, pero no resuelvo. Canto, pero no resuelvo. Canto, pero no resuelvo. Hasta que un momento se mama y hace otra cosa o lo que sea. exactamente, sí. Mientras que a mí, pues después de la academia es como, quiero ser ingeniero y quiero trabajar de esto. Y un día, ok, sí, mira, tu mercadito lo pagó la ingeniería. Y tu mercadito lo pagó esta producción. Y entonces uno, ok, sí se puede. Hagámoslo bien y hagámoslo mejor y tratemos de hacerlo mejor. Y ya, Y es eso. se van resolviendo esos caminos, ¿no? Yo sí creo sí se van resolviendo, se van resolviendo. O sea, digo, nosotros los colombianos tenemos ese vicio de la inmediatez, ¿no? Eso que nos dejó la guerra, el conflicto y muchas cosas, ¿no? Mm, El narcotráfico, todo eso, ¿no? Es como, quiero empezar algo y mañana ya tiene que estar funcionando. Y todos, mal o bien, tenemos una gotica de eso pegada ahí dentro, mal o bien un poquitico. Entonces, digamos que es bonito cuando la vida le devuelve a uno una gotica del sacrificio, ¿no? Porque hay gente que se sacrifica y Exacto. nunca les da y tienen derecho a decir, ¿sabe qué? Me mamé. Yo Conozco estaba, mucha gente que dice, me mamé. yo estaba pensando justamente eso ahorita, digamos, tú lo contaste súper resumido, como Mm, usé corbata, fui mm, guitar tech, ujú. tengo un estudio. Pero, pero esos son Sí, es mucho años. tiempo.
Sí. O sea, son Mm. años porque, o sea, yo mismo desde mi experiencia, o sea, bueno, desde el día uno tuve la suerte que Kiko me dijo, papi, estos son años. Mm. Y, y de verdad que uno, digamos, cuando se lo dicen en ese primer momento, uno lo toma con cierta incredulidad, Yo creo que es el ego, ¿no? pero Es sí, el ego diciendo, pero pero yo a sé casi lo medida mismo que usted. que, exacto, sí, pero a Eh, medida que pasa el tiempo se da uno cuenta, "Ush, claro, sí, es que con el Sí, paso del tiempo es que, claro, Y mira que claro. también está el otro lado y es estos chicos que recién salen y están pensando todo el tiempo en, em, no, voy a intentarlo y si al año, a los 2 años no pasa, entonces como que intentan mirar a ver si se cambia, si se disfrazan de una Y corbata cambian y de profesión, sí. pero el audio o la música hace como, o sea, desde un punto, desde que empezaste a tocar guitarra con tus amigos, eso empieza a ser parte de uno de una forma muy tremenda y no se va. Y es difícil que se vaya, ¿sí? Y de pronto uno termina haciendo algo relacionado, algo diferente, pero que sin embargo va a estar relacionado. O vuelve y encuentra la oportunidad de hacer cuando no hay plata. Digamos, a mí me pasaba que mis primeros clientes eran músicos que trabajaban en un banco o trabajaban en una empresa Mm. y ya estaban en sus treintas y Ujú. ya tenían plata para Mm. ahora sí pagar en el estudio, porque Sí. sí, eso entonces pasa como que mucho. Aquí pasa muchísimo, aquí se pasa todo el meten tiempo. en ese day job de estar en una corporación o en un Pues es lugar que así. ni siquiera remontémonos al colegio. En mi colegio de mi promoción éramos como 5 que nos encantaba toda esta vaina del audio. Y el único que estudió audio fui yo, porque a los otros les dio miedo, puede ser, emprender por este lado y se hicieron ingenieros industriales, ingenieros, bueno, lo que sea, Mm. pero nadie se arriesgó al audio. Pero no habrá alguno de esos que desde su carrera de ingeniería industrial, porque yo a veces Ay, sí, no me sé. he echado el pensamiento de qué pasaría si yo hubiera estudiado otra cosa. Yo estoy en ingeniería de sonido en la Zambuena. Y yo decía, ¿qué pasaría si yo hubiera estudiado otra ¿Pero lo cosa? contemplaste alguna vez? No, no, yo siempre quise estudiar ingeniería de sonido, Sí, yo siempre, desde tampoco. que estaba en el colegio, Bueno, o o sea, yo sea, sabía que yo quería dedicarme a la lo, música de alguna manera, sí, pero lo que yo no tenía ni idea, o sea, a mí me encantaba Seartec en Buenos Aires. Ujú. Algún día pensé en irme para Buenos Aires a estudiar en En Seartec, Seartec. sí, pero yo ni siquiera sé si esa escuela existe todavía, creo que no, Creo que no. Esa era la competencia de de Texon. Texon, sí. Yo estuve allá. Y yo miraba Seartec y no sé qué, y yo no, sí quiero irme para allá, pero pues obviamente por las circunstancias de mi familia y el asunto y quedarme en Colombia, no viajar, entonces dije, no, pues en la Zambuena, que era el único lugar donde había. Pero a lo que quería decir era que a la final yo hubiera dicho, si yo hubiese llegado a ese punto de haber estudiado ingeniería de sistemas, muy probablemente estaría estudiando en algún punto de mi vida profesional, estaría estudiando de noche en la Fernando Sor o estaría estudiando de noche en la EMAT, porque es que era mi sueño y la parte del audio y la parte de claro. la ingeniería. Entonces, lo que dice Harvey es fundamental, ¿no? O sea, uno encuentra un momento en donde dice, es esto. Y desde que uno se piensa así, si uno tiene la determinación y las oportunidades, pues uno va buscando, 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 buscando hasta que se va, hasta que pasa ese primer mercado que dice Harvey, el primer mercado con la El ingeniería. primer mercado, sí, Exacto. claro, ¿No? claro, claro. Y hasta eso hay un camino, o sea, de verdad que Harvey lo contó mega resumido, pero Sí, es porque un no, tiempo. ya habíamos dicho ¿cómo es? Monólogos no. Ajá. Pero yo conozco muchas personas que, o sea, es decir, yo creo que cada persona es un universo diferente y cada persona tiene el derecho a temer, digámoslo así. Yo conozco personas que han, varias, bastantes, que han dicho no más. Y ya estaban haciendo algo. Pero yo siempre, cuando hablamos de la parte de llevar un estudio, es todos estos años, años atrás, pues, y como en la economía, como en el mercado, hay ciclos, ¿no? Y, y hay pues, ciclos positivos, ciclos negativos, y hay personas que no están preparadas emocionalmente para el ciclo negativo porque el mismo cerebro juega en contra y les va a decir, esto se fue a botes, acabe, ¿no? Y yo mismo lo viví en algún momento, ¿no? Es como, Yo listo, creo que arranquemos. Bueno, todos. vamos a tener un estudio, vamos a camellar en el estudio. Yo no quiero ser el man, con todo respeto, yo dije a mí mismo,
Yo no quiero ser el man que tiene un estudio en un apartamento o algo así. Eso no es lo que yo quiero. Y es más, si fuera por mí, siempre hacemos muchos chistes al respecto, siempre con todos, es más. Y ese es, si usted se gana el baloto, ¿qué hace? Lo que sea menos montar un estudio. Esa es su respuesta. Mire, esa Sí. respuesta suya me la han dicho el 90% de las personas con las que, con las que hemos hecho esa charla. ¿Y usted? No, yo invertiría en una serie de cosas, pero sí dejaría una parte para gastármela en cosas que yo disfrute. O sea, yo me Entre... montaría así, me montaría un setup Es que mío un baloto de es un montón de mezcla o plata, sí, ¿no? pero Claro que si así lo como pasas a un dólares, estudio como weón. así de grande como este para grabar y... No, marica, o sea, ¿para qué si puedo venir acá y En pagarle a cambio, Harvey? ¿Para qué si puedo ir a en cambio Audiovisión y pagarle a Roberto? O y sea, siempre contesto a todo lo mismo. Esa tal vez es la diferencia. O sea, tal vez, por eso yo estoy aquí en esta forma en la que estoy, agradecido con el universo, claramente, y es porque yo soy lo suficientemente estúpido como para ganarme el baloto y entonces comprar un espacio gigante y construir un estudio mucho más grande. Y, o sea, sí, todavía lo sigo soñando. Y a mi edad y todavía lo sigo soñando. Y si quisiera tener un estudio mejor todavía, más grande y más chévere, ¿no? O sea, yo sí, la verdad soy lo suficientemente estúpido como para hacerlo. Porque es que ese es un sueño que uno tiene muchas veces cuando está empezando de y las pelado todo el personas nos va a mundo. escuchar, todos los que nos escuchan se van a sentir identificados con esto y es que uno llega a un lugar, a una casa y ¿Mm? uno está pensando, yo aquí podría grabar baterías. Sí, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, Todo el mundo piensa, todo el mundo. yo aquí podría tener un estudio o aquí, ¿sí? Sí. Y uno va pensando en eso y de pronto a lo largo del camino uno empieza a abandonar ese sueño y empieza a decir, Pero es claro, que, sí, exacto. Es están las, como va es que, cambiando tu vida y pues cambian Es tus que es sueños difícil. también. pero es que claro, después de que pensemos en el desarrollo de personaje de Harvey Marin, ¿sí o no? Estamos ya en el estudio, en el primer estudio que tuvo allá, bueno, no sé si fue el primero que yo conocí, ahí en la 50, en la 59. 59, sí. Claro Que que había sido 59 estudios antes. era altísimo, grandísimo, me encantaba, entonces uno iba, claro, si yo ya tuve ese lugar y me voy a mover, bueno, ¿a dónde me voy a mover? Ah, claro, no Ya, puedes y eso bajar ya la es una vara. bola de nieve ahí que va, claro, yo te entiendo. No, y todo el gear que tiene no lo puede meter en Ese sitio, un apartamento. ese sitio era, o sea, lo de la 59 era una chimba, fue una oportunidad gigante que nos dieron, un gran amigo, y era una cancha de squash. Oye, sí, yo no me había caído en cuenta de eso porque era Eso fue la blanca todo. cancha de squash del edificio. ¿Se Ok. imaginan la cantidad de plata que tocó meterle a eso para que sonara más o menos bien? Más o Wow. menos. Y, uf, era o sea, igual era como, sí, es decir, mi cerebro todo el tiempo estaba midiendo espacios, todo el tiempo, y Sí, todo qué el chimba. tiempo está como, la altura no me sirve. No, la altura no me... Eso era una cancha de squash, eso era gigante. Súper alto. Y habían todos los problemas del mundo, todos los problemas de ruido del mundo, por las estructuras del edificio de la cancha subía el sonido y llegaba a un apartamento de una señora loca que nos ponía problemas todo el tiempo. El diario vivir de cualquiera que quiere grabar discos, ¿no? Pues Sí. si no la tiene ahí bien. Pasaron muchas cosas. O sea, exacto, es como resumo, pasaron mil cosas y pues de verdad fue como, no fue un golpe de suerte, fue como, hay que esto, tenemos que buscar un lugar mejor y no me voy a conformar con poco. Y terminamos encontrando este sitio y como así que esto era Sony, como así Ujú. que esto es tal, como así venga. Negociemos, no, ábranse, ustedes váyanse aquí. No, 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 espere, yo quiero estar aquí. No, 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 pero venga, 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 que no es para eso, venga, Pero cuando tú hablemos. llegaste, ¿esto estaba funcionando? Vacío, no Pues estaba vacío. estaba... Estaba con máquinas, pero ya esto tiene una historia más grande porque esto fue Sony, eh, pero inicialmente fue la CBS. Wow. Sony quebró. Bueno, mentira, no, no, no. Algo así como que quebró, pero o sea, se acabó el mercado de los discos de vinilo, pues, de acetatos. Eso fue para el carajo. Y Sony obviamente se fue a botes porque el negocio de ellos sí era redondo Vender. y les funcionaba, ¿no? Era, yo cojo el artista, lo meto en mi propio estudio, lo grabo, hago el disco y recupero plata y gano plata, ¿no? Aquí arriba estaban los estudios de mastering y esta vaina fue hecha muy en serio. Mm, Yo quisiera que fuera más grande, yo quisiera que fuera
al menos el doble de grande, pero pues lo agradezco porque esto tiene unas cosas ridículas. O sea, es decir, usted puede matar a alguien allá adentro y nadie se va a enterar. Sí, o sea, esto es bien serio, esto es bien serio. Las paredes tienen, esto es boxing a box y todas esas cosas nerds que a uno le Está encantan. bien construido. Sí, está muy bien construido, ¿para qué? Y que son espacios que si vienen y están heredados desde ese entonces, uno tiene que agradecer y saber reconocer mucho eso. Porque es, lo que tú dices es cierto. O sea, todos en algún punto tenemos un espacio en nuestra casa llamado home studio, con los problemas que haya, con las cuestiones que hay, y uno funciona. Pero luego llega uno a un sitio como Audiovisión, que también es un espacio donde está construido y pensado desde ahí, y uno dice, no, esto jamás, o sea, esto jamás va a poder llegar a eso. Entonces encontrar un espacio pequeño o un espacio relativamente pequeño, porque igual el estudio es grande, pero bien construido y que uno se pueda meter o uno pueda trabajar ahí, eso está bien. Yo no sé si tú conociste un estudio, te estoy hablando por ahí del 2008, un estudio que tenía una persona que se llamaba Alejandro Corredor, que se llamaba Audio Taller, que quedaba en la 90 y pico, y ahí estaba la segunda sala que tuvo C1 Mastering cuando llegó Carlos Silva de España. Y era una casa que eran dos casas en un conjunto y las rompieron por la mitad y armaron. Ah, audiotaller, que uno era sobre una calle, pero uno entraba en Sí, un señor. portoncito y Sí, sí. estaba. Sí, claro, claro que me acuerdo. Sí, yo fui allá. Sí, sí, Pero sí, eso ya sí, no sí. existe, eso es un edificio. Eso todo se lo acabaron y Sí, construyeron un sí, edificio. claro. Ok. Pero entonces yo tenía 22 años Ujú. y creo que el dueño se había ido a Del trabajar país. se había ido del país, quedó Mm, el espacio ujú, y yo trabajaba de asistente donde Carlos. ajá. Y cuando ya no había nada que hacer o algo así, yo me bajaba al primer piso y me babiaba pero pues yo era un pelado que no tenía cómo afrontar una renta de ese lugar y ese espacio. Y a veces todavía me acuerdo y digo, uff, marica, o sea, ahorita poder Y encontrar un eso que lugar era así, chiquito. era Y chiquito, era claro. chiquito, yo me acuerdo, era chiquito, realmente chiquitico. Era chiquito, pero estaba al menos, claro, de la sala de mi casa que yo pensaba que aquí puedo traer a mis amigos metaleros a grabar, Ujú, ¿cierto? A pensar en un sitio, porque tampoco era muy alta, era bajito, ¿te acuerdas? ujú, Y ujú, tenía tapete, ujú. pero de todas formas yo me soñaba con grabar cosas allá, Sí, con claro. poder decir, no, me voy a meter en este Pues es espacio. como el primer contacto con algún estudio. O sea, yo me acuerdo que el primer estudio que yo fui fue el de Alejandro Vida Audio Enlace. Y eran dos habitaciones de una casa. O sea, una era el live y la Que otra era era de el ladrillo, ¿te control. acuerdas? Y era de ladrillo la pared del fondo y Sí, todo. sí, sí. Y yo también era como, wow. Pero claro, es la primera vez que uno va a un estudio y uno ya viene como con un enamoramiento del audio y poder estar en un lugar así, marica, uno, Sí, puta. uno se pega unas enamoradas Exacto. brutales, brutales. Bueno, entonces ese baloto, Ya se juntemos, perdió. ya, sí, tres balotos, un baloto para muchos mercados, uno para un estudio bien tremendo y el otro, y nos Sí. asociamos para que no falte comida, tener un estudio bien grande. Y el tercero dejémoslo para fuera de micrófonos a ver en qué nos lo vamos a gastar. Ajá. Pero sí. Sí, wow, qué loco. Hay una mezcla, pues yo no sé, yo quiero hablar de eso porque es que también es para poder entender como ese tiempo que yo duré conociendo un poco desde lejos el trabajo de Harvey. Ujú, A pesar de que hay mucho trabajo, que ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando ujú. como que eres muy low profile, en las redes no estás así como todo el tiempo mostrando qué has hecho. Pero yo recuerdo mucho como en el 2008, yo estaba bien chiquito, tenía 20 años, Mm. 2008-2009, y estaba en donde Carlos y estábamos escuchando allá en el sur de Ilona, el segundo disco de Ilona. ¿El primero también lo hiciste tú? No, El no, primero no, no lo no. hiciste tú. No, pero se hizo en el estudio. O sea, yo compré el estudio, o sea, lo que quedaba del estudio con el que arranqué. Y ya estaba Jorge Corredor, que Jorge fue el que trabajó en ese disco. En ese Jorge disco. Pero trabajó. entonces allá en el sur lo mezclaste tú. Hay unas cositas. Ese disco yo no me acuerdo cómo es la historia bien. Yo, yo no recuerdo si hay algo ahí o no, pero no tengo créditos de mezcla ahí. No, o sea, imagínese uno de chino en esa época, ya que le suelten a mezclar un disco de esos. No, pero No, yo no sí tiene las recuerdo que tú te millas. estás en créditos ahí en algo, porque yo me acuerdo que, claro, ese disco, Ilona,
Bailo graba en Miami con Benny Facone. Eso fue Benny. Benny Facone. Hay una foto por ahí guardada que ya a mí me gusta ponerla, me parece linda. Porque, es decir, el equipo de trabajo del estudio somos 5 y uno de ellos es Jorge. Jorge Corredor es el ingeniero en vivo de Aterciopelados y pues es un genio de la ingeniería en vivo. Y hay una foto que sacaron en la revista, en una revista y él siempre la esconde porque él trabajó en eso y por allá decía como que el milagro metalero en Bogotá, una cosa así, y era porque habían traído a... Billy con Ayuta. No, habían traído como a Phil Vinal, no, mentiras. Jorge estuvo con Phil Vinal. Phil Vinal es el productor que ha hecho discos de Zoé. Sí, que tocó en el Unplugged con Y ellos. no me acuerdo quién fue el que estuvo también con Jorge, que hicieron un disco de Koji Kauto muy importante. Y, y siempre me esconden esas cosas. Eso es bonito. Hay una historia muy chévere que me gusta, es importante como reconocerle a las personas, porque digamos que muchos de nosotros, bueno, yo viví cosas de la industria, pues de la industria no, del arte de hacer discos muy difíciles. Y las personas que estaban antes de nosotros les tocó Muy jodido, Uy, claro. claro. muy duro para hacer discos. Era tenaz hacer discos. Yo me acuerdo de la época donde lo, digamos, lo mejor a lo que uno podía llegar en cierto momento era tener una Digi 02 y luego una Digi 03. Y ese aparato es una miseria. Ese aparato suena terrible y era o sea, los que estamos en esto es como es el corazón de la grabación, ¿no? Ujú. Es el corazón de la grabación, eso era terrible. Yo me acuerdo cuando yo tenía que mezclar con ese aparato y yo llegaba y hacía las mezclas y sacaba mis mezclas y las escuchaba afuera. Yo decía, qué malo soy, pero ¿por qué soy tan malo? ¿Por qué soy tan malo? Y yo hacía muchos esfuerzos, o sea, ¿me entiendes? Esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos. Y hay gente que estuvo atrás que hizo cosas muy bravas de ingeniería en Colombia que cuando no había esas épocas. Ahora esto es decir, si uno cumple pues, con ciertas normas y entiende ciertas cosas de lo que está haciendo, pues de cierta manera ya va para adelante, ¿no? De cierta manera ya va para adelante. Pero ve, yo pensé, en serio, pero entonces Groove tiene que estar metido en ese disco porque Sí, yo, Groove sí, claro, ese disco es Familia Groove, Ilona fue Familia Groove. porque lo que Pero yo, en esa transición donde yo estaba agarrando, o sea, el estudio inicialmente, lo que era 59 estudios, que es una historia que no me toca a mí, yo no estaba aquí, que era, el estudio lo armó un señor que se llama Papo, que mucha gente lo conoce. Papo apadrinó a Ilona con su historia guerrerísima de Ilona, y ellos fueron los que empezaron a ayudarle a armar su material, su portafolio, su música, y bueno, y pasaron toda la cantidad de cosas que pasaron con Ilona. Pero digamos que esa era una época de transición donde él era realmente un aficionado a esto, que no tenía ni idea, pero era floricultor. Mm. Él era floricultor, entonces está chévere y tal, y hágale, y no sé qué. Y pues el hecho de que no tuviera como un capitán, el barco realmente serio, pues lo hundió, ¿no? claro, Lo Sí. hundió y ahí fue cuando entré yo a decirle, venga, esto no lo acabe, no recoja todo, espere, yo miro qué me invento, véndamelo. En la 59. Sí, y yo sigo adelante con esta vaina. Y ahí le cambiaste el nombre. Eso es una historia rara. De hecho, él alcanzó a cambiarle el nombre como por unos problemas de Cámara de Comercio o algo así. Alguna vaina de esas raras, no me acuerdo. De 51 Studios a Groove Studios. Cuando yo lo agarré, ya le habían cambiado el nombre no mucho a Groove Studios. Y yo sí tenía mi nombre en la cabeza y llevaba años con el nombre. Y dije, Groove Studios, sigamos ahí, ya, chao. si te acuerdas de Alejandro Vido, cuando dijo, ¿por qué audio enlace? Yo no sé si estaba en la Cámara de Comercio, ¿cómo se va a llamar? Uy, no sé, pues audio enlace. O sea, Sí. es como un momento donde no le pusiste el nombre tú, pero dices como, bueno, Hmm, así es, se yo quería, interpreta desde ahí. yo quería cambiarle el nombre, pero dije, bueno, no, pero
Y es que, Respetemos lo que venía atrás. y es que lo que yo recuerdo de ese disco es que, claro, cuando yo escucho, no, que ese disco lo grabó Benny Facone, que el Ujú, baterista fue Vinny Colaiuta ujú, y que lo grabaron en Miami, entonces yo ujú. me imaginaba, Pero el tracking fue compartido. claro, por El eso, tracking se hizo en Groove Studios una parte y otra claro, parte para allá. eso voy, porque es que Mm, yo sentado escuchando los lipins que hay de Silva y ujú, yo decía, uff, no, claro, esto es, o sea, es que esto es de allá, o sea, aquí no se puede hacer, no se pueden hacer cosas así. mm, Cuando llego ya a entender que no era hecho todo allá, sino que habían una mm, serie de cosas que se habían hecho acá, y a mí esa mm, mezcla me encanta. Yo no sé, mm. ahorita, yo la escuchaba mucho en ese entonces allá. Me hiciste acordar del disco de Geoff Emerick que el man cuenta en el libro que a él lo contrataron unos gringos para grabarle un disco en Estados Unidos. Y que el man fue y pues grabó tan, tan, tan. Y cuando ya estaban escuchando lo que grabaron, los gringos le decían, pero no, no suena a Inglaterra. Y el man le decía, pero es que usted no es inglés. Usted no tiene la pata del inglés, no tienen ese lenguaje musical. No, Ujú, ustedes no ujú. lo tienen. No, pero digamos que no era mi idea pensarlo desde la parte del sonido o de la tocada o de la Ujú. música en general, sino que la mezcla a mí me voló la cabeza. O sea, yo lo escuchaba y lo escuchaba Sí, pero o sea, técnicamente no pensabas que acá se pudiera hacer algo así. exacto. Y ahí aparece, Pues cuando es yo lo veo, mismo, o sea, unos gringos llevan a un ingeniero inglés porque quieren el sonido, pero pues no es el indio, es la flecha. Sí, igual también hay Sí. que, No es la siempre flecha el indio, es el indio, perdón. hay que darle También. el crédito, o sea, a veces cuando estamos reunidos en estas charlas desde este lado, se nos olvida que nosotros dependemos del artista. claro, O Obvio. sea, el artista es el todo. Uno es una persona que le coge la manita y va caminando con el artista para sí, acompañarlo a llegar al lugar que necesita, pero Exacto. Pero si del otro por lado no hay más, o nada, sea, yo he hecho discos con todo el presupuesto del mundo, o sea, así, muchísimo presupuesto, con muchos recursos que quieran o llaman, y son una miseria. sí, eso decía Ed Cherney, que era un Y ingeniero son una miseria los discos y ya. que me gustaba un montón, y él decía, es que ustedes me dicen genio, pero lo único que yo hago es poner el micrófono. O sea, los músicos tienen una serie de, o sea, por ahí empieza, y es una serie de cualidades, una serie de propuestas que pues si no está bien fundamentado eso, lo que dices tú, pues, se puede tener el estudio, la plata, las máquinas, exacto. los equipos, Por eso hay discos que suenan mal, pero la música es buena. sí, también esa es otra cosa O que sea, pasa. Y pasa mucho. Sí, yo creo que lo que manda es la música, lo que manda es el artista. Y es como la suma de todo, es como cuando uno va a preparar una pasta, puede tener una salsa increíble, pero si no supo escoger la pasta bien, algo quedó faltando. Lo mismo pasa en los discos. Hay discos que son geniales y son el trabajo en conjunto de mucha gente. Un trabajo en conjunto, eso, olvídense, es exacto. todo el mundo. Sí, nadie puede hacer un disco solo. Ni una canción. O sea, hacer el ejercicio de componerla, arreglarla, grabarla, mezclarla, masterizarla a una sola persona. Hoy que estuvimos en sustentaciones del proyecto de grado de allá del bosque, esa era la reflexión de una pelada que decía, oiga, hizo todo, lo compuso, lo grabó, lo mezcló. Mejor dicho, dijo, yo me di cuenta que puedo hacer varias cosas, pero no está bueno que las haga todas en el mismo proyecto. Sí. Ok. Y claro, uno sí puede aprender, y menos empezando, ¿no? Pero sí puede uno aprender como a moverse como en este oficio, entendiendo desde la relación con el músico, desde el proceso técnico y artístico de la grabación hasta el proceso de la mezcla. Pues yo sí recuerdo mucho que esa mezcla me voló la cabeza. Y siempre pensé que lo habías mezclado tú, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. No, no. Porque eso es 2000, claro, eso es 2008, 2009. No, estaba niño todavía. Estaba chiquito. Estaba chiquito. Bueno, pero Pero ya estaba entonces, acompañado ahí, ya. Sí. ¿y del oficio del estudio, qué es lo que más te gusta hacer? O a lo que más, tal vez a lo que más te dedicas, a grabar, a producir, a mezclar. Ya, digamos, con orgullo, ya cumplí mis 10.000 horas. Ya cumplí las 10.000 horas. Ya creo que si yo le daño el disco a alguien, se lo daño con todas las de la ley. O sea, es porque se lo Con jodo ganas. con carácter. Pero yo lo que más hago es mezclar. O sea, obviamente mi trabajo es dirigir el estudio. Yo trato en la medida de lo posible de estar en casi todos los settings. En casi todos los settings.
de los artistas estoy, me gusta estar, lo disfruto y me gusta microfonear y todo lo demás, pero lo que más hago es mezclar. Todo el tiempo estoy mezclando y lo disfruto demasiado, o sea, es como me apasiona muchísimo, me Sí, es apasiona increíble. mucho mezclar. Yo sé que, o sea, claramente reconozco que muchos ingenieros siempre dicen, lo que más me gusta es mezclar. Es bonito cuando uno dice, ya me puedo sentar a mezclar y primero pues ya dañé muchos discos, ya creo que puedo hacerlo un poquito mejor. Y, y finalmente los artistas confían en uno para hacer las cosas, ¿no? Yo soy bendecido y afortunado, bendecido y afortunado que al estudio, por lo que sea, porque pues es un estudio con esa cosa que usted decía, ¿cómo fue? Como indie, ¿no? Como bajo perfil, como, sí, eso me gusta, digamos, que porque mi filosofía como de vida siempre ha sido como esa cosa mística, el rockero, ¿sí me entiendes? Si me ponen al lado, o sea, ¿cuál figura admiras, un reggaetonero o un rockero? Aquí me siento más a gusto, ¿sí? Y en eso mismo, ¿no? Es como que no todo tiene que ser estrellitas, luces y, ¿sí? Me parece más cool esto. Pero el cuento es que tenemos la buena fortuna de que al estudio vienen muchas personas grandes, digámoslo así, dentro de la música colombiana y chévere. Y, y también tengo la buena fortuna de mezclar constantemente, todo el tiempo estoy mezclando para gente de fuera del país. Y pues eso está bueno, ¿Cómo te llegan esos porque clientes? ¿Por Soundbetter o te llegan por no, o sea, yo directamente? tengo, es que sí, lo que usted decía es que no sé, es que es raro eso de autopublicitarse, me cuesta muchísimo trabajo, eso para mí es muy extraño, muy extraño. Grandes ídolos, grandes ídolos de la ingeniería para mí, si usted les abre el Instagram, tienen una publicación cada 4 meses y está tomando una foto a su perro o una vaina Sí, así, es claro. como, ¿entiende? Y es que, es decir, también he hecho un análisis concienzudo de esa situación y es que trato de interpretar de manera, como es decir, a partir de la razón, de la filosofía, tratar de interpretar esta situación. Y es que si yo todos los días tengo que hacer el ejercicio mental, ¿cierto? Y el sacar el tiempo para estar compartiendo cosas o que generando un contenido, por decir algo, para que sepan ¿Qué que haces estoy en esto? el laburo, ¿cierto? Ajá. El día que me dé pereza hacerlo, porque físicamente mi cerebro necesita un descanso y lo demás, o no tenga las ganas, entonces la gente va a pensar que no tengo trabajo, ¿Qué te retiraste? Sí. ¿no? Entonces prefiero no poner nada y, y todo el tiempo están pasando cosas. Entonces no tengo ese lastre constante de tener que estar poniendo cosas. Soundbetter me parece una chimba. Yo estoy en ese momento haciendo como un proyecto en Bucaramanga, tratando de construir algo allá y quisiera tener un estudio. Y el sueño es como, ah, qué chimba, ¿no? Pararme, es rural, no sé qué, tener un estudio, una chimba. Me paro en chanclas, mezclo y todo es por Sound Better, ¿no? Y eso es como un sueño mío, me parece fantástico, pero no tengo. Yo creo que ha sido de voz a voz, Claro. de cosas que han pasado. O sea, digamos, en este momento estoy mezclando un artista que, que vive en París y fue porque ese artista hizo un feat con los de Sistema Solar y yo mezclo temas de Sistema Solar y entonces cuando el man escuchó la mezcla, Ujú. listo, venga, y nos enganchamos, entonces estoy mezclando el disco del man más otro disco, no sé qué. Tengo clientes tengo un cliente muy importante en Islandia, por ejemplo. Me hacen el gusto de Miguel. Sí, yo soy fan de la música de Islandia. A mí también me encanta. Tengo un cliente en Islandia y he ido a Islandia a grabar. ¿A Me han grabar? llevado, sí, Wow. Qué Yo he me han loco. llevado a ido grabar de a sapo. Islandia. Y lo mismo, es como, o sea, siento que, es decir, el asunto de eso que estamos hablando un poquito en relación con las redes, me gusta mantener las redes al margen de mi vida, Ujú. haciendo el ejercicio consciente de tenerlas al margen
porque pueden llegar a cansar, pueden llegar a ser agobiantes y así como las llevo en este momento al menos, no me agobian. Yo me siento y claro, estoy imprimiendo una mezcla y estoy viendo Instagram, qué chimba, corazoncito. Mire, pues, alguien aquí me puso, bueno, compartámoslo, ya. Yo no recuerdo hace cuánto puse una foto en Instagram. Pero entonces es una chimba porque el voz a voz es más fuerte que la publicidad. Y eso lo conozco como, es decir, como mezclador o como, digamos, como el director de Groove Studios. Para mí ha sido sagrado y es valiosísimo. Jamás, yo le decía a alguien, yo jamás le he dicho a un artista, tomándonos una cerveza en un evento o lo que sea, venga a mi estudio a grabar. Jamás se lo he dicho a nadie. Jamás he hecho una campaña publicitaria para que, sí, para capturar clientes o algo así, nunca. Y es más bacano porque el que le escribe a uno, oiga, necesito grabar algo, necesito ir al estudio a hacer esto, cuénteme cómo es lo que sea, pues esa persona ya en su propia cabeza dio un paso adelante. Ya está, hay un punto que ya pasó él, que es decir, yo quiero ir allá Claro. o tengo el interés de ir allá, que es muy distinto a si ve una publicidad y Sí, así, exacto. ¿cierto? Es muy diferente. O cuando un cliente viene por primera vez y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, eso también. Eso ha sido un discurso muy fuerte mío para medir si realmente nosotros cumplimos con las expectativas de los clientes y los clientes nos, nos quieren o no. Porque es que es lo mismo, cuando usted va a un restaurante, por primera vez usted se da la oportunidad. Usted ahí no es nada con el restaurante, usted no tiene ninguna relación con el restaurante realmente, ninguna. Usted crea una relación, usted crea un vínculo con ese restaurante cuando va la segunda vez. En la primera vez no pasó nada. Hay infinidad de restaurantes a los que yo he ido que no vuelvo nunca más. Ahí no pasó nada. Entonces, listo, revisemos qué pasó. Entonces es súper lindo decir, ok, Atercio nos dio la oportunidad años atrás de hacer un sencillo y les encantó, les funcionó muy bien. Luego, bueno, entonces vamos a hacer el disco. Hicimos el disco y el disco nos dio el Grammy. Sigamos haciendo trabajo, sigamos trabajando y sigamos haciendo cosas. Ok, quedaron. Hace, no tengo ni idea hace cuántos años, pero años atrás me dieron la oportunidad de hacer el primer disco de Lucio Fellet. Y al día de hoy ya llevamos cuatro discos de Lucio. Y, y sí, sigo haciendo, es decir, todos los discos de Lucio se los he mezclado yo. Y todos los hemos grabado en Groove Studios. Pues uno lo hicimos en Audiovisión, que era con video y no sé qué, pero yo era el ingeniero del disco. Entonces eso es lindo decir, ok, espérese porque ahí es donde uno sabe si de verdad la comida está buena o no. Ujú. Si al Además, otro día me dan ganas de ir y comer claro, allá. Cuando un cliente vuelve a llamar, eso es, y es un buen pero indicador, claro. importantísimo. Y ahí no valen fotos, y ahí no valen reels, y Nada. ahí no valen, claro, es más el trabajo y cómo suenan y cómo se crea entre esa relación entre un ingeniero y un músico, ¿no? O sea, también el músico no solamente va a volver porque suene, sino porque también encuentra una buena relación en los procesos Sí, creativos. sí, total. Aquí siempre hacemos Exacto. parche, ¿no? O sea, siempre hay Sino que que pasar cosas. Es decir, que está clarísimo que aquí como que la relación formal con los clientes no existe, es que no tenemos la capacidad. O yo sea, no tener puedo una relación tampoco. así formal. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Sigue. No, man, no olvides, eso no tiene forma. Si en algún momento no nos hacemos bullying el uno al otro, no estamos bien. Sí, claro. Sí, las cosas no están bien. Pero, pero sí es bien importante que sentir eso. O sea, medirse uno a sí mismo. Y yo me doy cuenta que no hay, no hay publicidad, por lo menos en esto, no hay publicidad más poderosa
que el voz a voz. No existe una publicidad más poderosa. O tu trabajo mismo, ¿no? Pues es Como, que por ejemplo, lo que nos Sí. cuentas, que tú le mezclaste una vaina a sistema solar, Ujú. un man hizo un fit con sistema solar y escuchó la mezcla de sistema solar. Ah, yo quiero ir para allá. Sí. Tu trabajo mismo es una especie de voz a voz, ¿no? Como, Sí, claro. Exacto, y tiene que ser el sustento con el trabajo. Y sin embargo, sigo sintiendo que es más poderoso cuando el de sistema solar le dijo, le oiga, sugiere. ¿sabe que vaya con ese man que la cosa es chévere, la vaina funciona, etcétera? ¿No? Sí, Siento que eso es más poderosísimo. claro. Y que Y luego se complemente con lo que escucha, pues ya, sí, ya es gol. sí, exacto. Yo creo que es por ese lado. Hay que trabajar muchísimo para no tener que hacerlo. Siento mucha, obviamente, pues ya uno no es ningún pelado y, y, y el asunto de depender de estas cosas, o es decir, ver cómo, la lectura de uno cuando, la lectura mía al menos cuando yo interpreto las redes sociales es que uno ve todo el tiempo gente subiendo y cayendo a botes, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Es como usted subió de alguna manera, el otro día se fue a botes. Entonces, qué tanto yo le permito a las redes sociales que dominen mi vida? Y en este caso, más específico, qué tanto yo le permito a las redes que manejen mi negocio. Porque, o sea, yo siento en mis ojitos con mi estudio humilde de esto, a mí me parece bonito, quisiera que fuera mucho más bonito y todo lo demás, pero estudios más bonitos hay en todo lado. O sea, estudios más bacanos hay. Claro que sí. Yo sé que este estudio está, digamos, para lo que sucede en Bogotá o en Colombia, es un estudio bien equipado, seriamente equipado, yo lo creo. No se puede uno quitar Sí, ese no logro, puedes sí, desmentir exacto, ese, ay, exacto, no, siento claro. ese logro. Pero estudios muy bonitos hay en todo lado, lindísimos, lindísimos. Y permitir que uno dependa de lo bonito que sea el estudio para trabajar, qué susto. No Sí, quiero. claro. Sí. Yo no quiero. Claro. Creo que Harvey también tocó un tema muy, muy importante y es, bueno, aparte de que se saque un buen sonido y que la música funcione, bueno, etcétera, el trato con el cliente de verdad que es algo, o sea, pero demasiado importante, weón. O sea, es como si no hay buena onda, si no se maman gallos, y sí, Sí. no hay nada, man. Y es un comensal que fue una vez y te lo juro que no va a volver. Y si vuelve es por casualidad. Es que son un montón de cosas porque fíjense que el hecho de que uno tenga o sea, cualquier maestro que le dice al recién graduado, es que espérese, usted le falta todavía. No, no tengo el lenguaje suficiente para poder explicar cómo funciona eso, pero el artista cuando entra ve de una forma sensorial si el man que está ahí sabe o no sabe. Es eso, si el man sabe o no sabe. Si se para con propiedad y agarró el micrófono con propiedad y hizo esto y resolvió lo uno o lo otro, qué sé yo, pero eso es importantísimo. Es importantísimo y eso forma parte de haber cometido un montón de errores, Uy, siempre es eso, claro. de cometer muchos errores y hacer y hacer y hacer y probar y obviamente estudiar y comprometerse con lo que uno está haciendo. O sea, es un Exacto. montón de cosas, un montón de cosas. Pero el artista lo nota. ¿Este man sabe o no sabe? Ya, es así. O le interesa también, también si sea persona uno de la música de un Sí, artista, si uno porque eso es, muestra un interés, porque también es claro, el hijo de la claro, persona, ¿no? Y si uno lo trata bien, y si uno como que mima la música y lo hace. se compromete uno, Exacto. comprometerse también está bien. Yo quiero cambiar un poquito aquí el tema y preguntarle a Harvey por el gear y por la mezcla. Estas mezclas con procesos por fuera. Y qué chimba. Em, sí, sí, he estudiado mucho, a conciencia, y entiendo desde los electrones fluyendo el por qué sí y el por qué no, y qué es lo que nos quita el audio digital. O sea, es decir, el DAW
ha mejorado mucho y ha cambiado un montón de cosas y cada vez sonamos mejor. O sea, cada vez de verdad uno se puede sentar en su portátil y ponerse los audífonos y hacer una cosa chévere. Pero lo que logra uno, o sea, pues, sin irnos a las charlas así super nerds, pero lo que logra uno con el hardware es otra cosa, por muchas razones. O sea, todo tiene que ver con armónicos y cómo se desenvuelven y luchando con el aliasing de lo que está pasando dentro de Pro Tools y los plugins y la vaina. Pues es una charla grandísima, pero sí, utilizo Checheres todo el tiempo, soy fanático de las reverberaciones análogas. Sí, es que eso me divierte. Claro. ¿Sí entiendes? Como que me divierte, no es como que, ay, yo nunca hago, yo no sé si eso va a sonar, me he dicho, me estoy pegando un tiro en el pie, pero yo nunca hago algo, yo nunca compro un aparato para los clientes, Claro. yo lo compro para mí, Claro. yo lo compro para mí, porque a mí me apasiona y me gusta y me divierte. Entonces sí, colecciono reverberaciones, colecciono muchos pedales y los inserto en las mezclas y el Master Bus está hecho de equipo analógico. Sí, y sumadores también, claro, hay sumadores, pero depende de lo que esté haciendo, sumo o no sumo. Los insertos sí los hago todo el tiempo, pero sumar no siempre lo hago, dependiendo del material. Ujú. Ok. Hágale, bótese de cabeza. Y ese proceso de comprar, ¿cómo lo haces? O sea, es como empieza a ver administrativamente una bolsita que empieza a crecer y dices, bueno, listo, esto se va a comprar o a invertir, vendes o no vendes, sino compras, vas adquiriendo. Años atrás, obviamente tenía que, pues como cualquier mortal que no se ha ganado el baloto, si quería algo, pues obviamente tenía que echarle mano a una cosa y completar y comprar lo que quería. Nada que hacer, ¿no? Es así. Pero varias personas que quieren entrar en esto quieren mirarlo de una manera comercial, administrativa, gerencial, contable, ¿sí? No, usted necesita tener a alguien bruto ahí metido en eso porque si no, no va para adelante. O sea, es decir, yo no lo comparto, está completamente fuera de cualquier lógica de lo que le enseñan a usted en una universidad en términos de administración, pero conozco gente que me dice, sí, es que si yo compro un compresor más, mi hora ya no vale tanto, el equipo vale esto, entonces la hora va a costar 8.500 pesos más. No, así no funciona. Así no funciona. Uno se enamora y se va a botes y mete la tarjeta y ya, y luego la paga. Y ya, es así, pero no es más. O sea, siento que es eso. Yo no lo miro de esa manera. Digamos, la ventaja hoy en día es que he filtrado mucho equipo del estudio, pues porque estamos en Colombia. ¿Cómo así que estamos en Colombia? O sea, ¿qué tiene que ver lo que está diciendo este man? Porque o sea, es decir, el 99.9% de lo que uno utiliza acá no es producido en Colombia, no es hecho en Colombia. Entonces uno tiene que educarse entre, una cosa es el marketing que le hacen para que usted compre y otra cosa la realidad de lo que está comprando. Y claramente muchas veces me da por la cabeza solo. Compro un equipo ilusionadísimo y resultó que no era lo que yo quería, no me gustó, sea lo que sea, Sí. no me gustó. Digamos que al día de hoy, yo me pongo aquí a este lado donde me sentaron ustedes y me pongo a mirar y digo, no vendo nada, no necesito salir. O sea, como, es que este man tal, no, todo está bueno, todo funciona. Es decir, todo tiene un propósito y eso me parece chévere. Entonces, digamos que constantemente estoy comprando equipos, pero no vendiendo nada. Y el monitoreo. ¿Estás casado Uy, sí, qué pereza educar la cabeza. a otro monitoreo? No, no me da porque perdería mucho tiempo después.
Sí, porque yo también he visto, yo tuve esa búsqueda, Adam, Yamaha, no sé qué, hasta que llegué a Dynaudio y en Dynaudio me quedé. Y dije, aquí me siento bien. Y Ujú. cambiar el sistema de monitoreo implica que cambie toda la película, como siempre lo hablamos con Miguel. Cambia toda la película y luego decir, bueno, cómo voy a empezar otra vez a acostumbrarme a entender todo ese sistema? Pero te lo pregunto es porque hay muchos ingenieros que todo el tiempo están probando cambios No, pues esos manes son muy duros. en los Entonces, monitoreos, güey. yo no, o sea, digo, yo pasé por cantidad, o sea, en una época todo el tiempo cambié de monitores, todo el tiempo probaba lo uno, probaba lo otro. He pasado por Adam, por Dynaudio, por Focal, por KRK, o sea, por un montón de cosas. Un día tuve la oportunidad de escuchar los ATCs, me los trajo Andrés Millán, los pusimos acá y yo dije, sí, esto es. Pues, pero claro, pues, o sea, yo sé y reconozco, esos monitores valen un billete. Pero, y siento que hoy en día son el estándar para muchísima gente. Sí, Uno yo los los he ve en visto muchos mucho. lugares, muchos ingenieros los utilizan. Hacen las fotos bonitas esas que lo ponen a sufrir a uno de Mix de Masters. Todo precioso, esos lugares idílicos y están estos monitores. Entonces, yo por mi lugar, no, aparte de todo que siempre me preguntan, "Ey, los ATC y no sé qué. El primer año sonaron horrible. Un monitor empieza a sonar bien después de que ha pasado muchas horas Eso me, soltándose. eso me dijo un día Daniel Bustos. Me dijo, tienes que poner, porque tenía que hacer, o sea, estaba pensando en una compra y él me dice, cómpralos y eso, pero tienes que ponerlos a sonar. Está un montón, weón, para poderlos hacer que despeguen y que suenen como deberían estar sonando. Estos micrófonos, estos monitores se demoraron, para mí, al menos un año en empezar a sonar. Al menos un año para que empezaran a sonar bien. Y me tocó, pues nada, fregar mucho. Los mueves con el Dangerous. Sí, me gusta la señal limpia, y el convertidor del estudio es el Craneson. ¿El head? O sea, no, el head es para el print. Ok. El head lo utilizo para escribir el print de la mezcla. Igualmente cuando estoy Ahí haciendo imprimes tu auto-track. el inserto del master bus. Si el head está, digamos, cuando la mezcla no es tan grande. Es que yo tengo un problema con los sumadores, es porque los transformadores que traen no siempre suenan a lo que yo quiero. Ujú. Y nosotros tenemos programado en la cabeza los sonidos de los transformadores Carnhill o Sanips o ese tipo de cosas, transformadores viejos que el oído los reconoce sin pensar en ellos. Es como la cantidad de música que yo he escuchado en mi vida ha venido de ahí, entonces mi cerebro reconoce eso. Digamos, ese sumador, el NIF tiene unos transformadores que diseñó el viejito Rupert ya cuando la empresa, la última empresa que tuvo y no sé qué, y tienen algo todavía que a veces me funciona y a veces no. Entonces, el caso es que por eso es que a veces sumo, a veces no, a veces sumo con el de arriba. El de arriba suena increíble, ese sumador suena increíble, pero es un desastre de aparato. O sea, eso es un desastre de aparato. Uno lo prende y al otro día va a terminar le mandaron los retoques en la noche, al otro día a imprimir la final y es como, ¿Ya no suena igual? ¿qué pasó? Sí, no, la precisión no es tan chévere, hay cositas ahí que no son tan chéveres, pero suena muy bien. Entonces, me pasa que dependiendo del número de canales, utilizo el head para enviar el master bus a los equipos que utilizo en el master y todos los equipos que utilizo en el master son por pasos, Ajá, para no meterme en problemas. ajá. ¿Sí o qué? Ok. Devuelvo al head, imprimo en el head, pero todo el monitoreo o sea, lo que va a los monitores sale por otro Craneson aparte que es solo para los monitores. Y es ese man, y es Tremendo. el Solaris. Yo me Ese es el acuerdo mucho formato. del head, el tape y el color que tiene. Ujú, Es ujú. chévere darle ahí como un poquito.
Aunque yo no sé Sí, si le pegas por ahí desde en el Mixpass. claro que le pego. Claro Sí, que es que sí, es lo chévere. utilizo. Me gusta porque llena y agranda las cosas. Y le da como esa Súper chévere. saturacióncita abajo, cálida y Ujú, bien chévere. ujú. Sí. No, sobre todo controlar, o sea, el asunto del audio digital, que cada vez se corrige más, pero el asunto de los asuntos, uno de los asuntos complejos del audio digital es todo lo que pasa arriba, es todo lo que pasa en los altos. Las frecuencias altas son súper incómodas, entonces las frecuencias altas dependen de la calidad de la corriente que uno tenga, dependen del genio con el que Codensa haya llegado hoy aquí al estudio y todo lo demás, por más de que uno tenga una cantidad de cosas. Pero lo que pasa con la cadena analógica al final es que usted no tiene que poner, el audio digital no tiene que poner esos filtros que se ponen arriba dentro del plugin para corregir el sample rate. Entonces siento que la parte de arriba, entre muchas otras cosas, suena mucho más bonita Con con equipo hardware. analógico. Sí, total, Ok. total, suena mucho más bonito. Qué chévere, Qué Harvey. chévere, sí. No, Sí. y mira que no nos podemos poner tampoco a hablar. Aquí me encantaría hablar del Sumid audio que tienes ahí, de un poco de Ese vainas. bicho es Sí, precioso. Ese claro. bicho es preciosísimo. Y aparte, como yo soy todo nerd y me gusta entender y me gusta estudiar electrónica, entonces este man es una edición especial porque él tiene unos op-amps que son John Hardys y los John Hardys Ujú. son unos 2520, pero que... No, o sea, yo me pego unas empeliculadas bravas cuidando el equipo, sí. Yo tuve un maestro en la universidad que se llama Francisco Rufa, era un ingeniero electroacústico argentino. Y siempre hacíamos esa reflexión sobre la parte eléctrica de algunos de los equipos. Me explicó un tiempo los transformadores y cómo los transformadores a medida que uno le iba dando más fuerte cambiaba la sonoridad abajo y bueno, hacía una serie de cosas. Ujú, Pero, pero llega un punto en el que uno se desconecta de esas cosas, al menos yo como ujú, ingeniero. ujú, ujú. Pero volver a pensar en la parte eléctrica, así como estás diciendo tú, es algo a lo que lo lleva a uno a pensar así. Yo recuerdo una clase que tomé con Estefano y estábamos hablando del Fairchild y estábamos viendo unas vainas ahí del Fairchild y unas fotos y los diagramas de conexión y de flujo. Y entonces después de eso, claro, como así, claro, claro. Y ella dice, ahora piensa que el knob de una interfaz de $300 o $200, ¿qué le está haciendo a la señal? Y ahí uno dice, uy, 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 espérate un segundo, esta pregunta estuvo seria, claro. O sea, tampoco es que tienes que tener un aparato que gaste luz como, ¿cierto? Como nadie en el mundo, eh, pero sí también entender que esa señal está pasando por unos circuitos y esos circuitos tienen que tratar la señal de una manera, y eso es fundamental porque es desde la entrada. Y son cosas que yo no tuve tanto la oportunidad de vivir porque no grabé tanto así. Hubo mucha época que grabé con Digi 003, Digi 002, Uy, ¿cierto? Y que te piensas, no, y te compras el Octoprey y lo pasas por allá, y puedes grabar baterías con una Scarlett 16 y no sé qué. borrar esa época de la historia, por Es favor, de la música. necesario. Y yo les digo a los estudiantes eso, marica, cómprate una interfaz de 2 canales, no necesitas más. Pero máster es que con esta que tiene 16 puedo grabar baterías. ¿En dónde? ¿Y con qué micrófonos? Mm. ¿Y con qué? O sea, no. ¿m? Sí, es toda la ¿Con qué cables, con cadena, qué bases? O sea, toda la cadena, toda la Y cadena. Migue, que tuvo la oportunidad de empezar su carrera asistiendo pues a Kiko, a Stefano en Audiovisión, también entender cómo es pasar por la NIF, cómo es pasar por esos equipos que había allá, los micrófonos y la sala. Entonces también es chévere ver cómo todavía hay personas que no hacen parte de ese parche de audiovisión, que es donde yo he visto más todo, Camilo Silva, Estefano, Kiko, Migue, Deira Castillo, David, ¿cierto? Que están como en esa onda, sino ver también un estudio que también entiende esas dinámicas de la electrónica, del gear, del audio y de los espacios y de la acústica, ¿no? Entonces, pues me encanta como ese perfil y esa charla que nos has sí, compartido muy el día chévere. de hoy, Harvey. Muchas gracias por Muchas todo. gracias. Bueno, gracias a ustedes. En No, serio, Chévere. una chimba. Queremos chimba. invitar a las personas que nos están escuchando que conozcan el estudio de Harvey. Yo creo que siempre al final digo, no, ¿cómo son tus redes sociales? Yo creo que vas a dar las redes del estudio. Para que o si quieres dar tus O redes personales como, para o que se sí, si contacten alguien que contigo. quiere venir al estudio a conocer, ¿cómo se No, puede Groove, contactar? no, 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 tampoco es que sea un ermitaño así, no, sí, sí existen, sí existen.
Instagram Instagram Groove Studios tiene una cuenta en Instagram que se llama groove.studios, las dos palabras en inglés. El mío en Instagram es Harvey Marín. Y la página del estudio es groovemusicstudios.com. Eso sí hay. Ok, La seriecita porque mucha gente, perfecto. muchas personas que vienen fuera del país ¿Llegan también por la página? llegan por la página, sí. No se Buenísimo. imaginan cuánta gente de fuera del país está atenta. O sea, digo, es como ven la página, globalizan en su cerebro lo que irían a recibir y es como, ok, sí, esto es, ¿no? Ok. Ujú, tremendo. Tiene que haber de todo. Sí, claro que sí. Y son todos invitados todos a seguir a Harvey y a seguir a Groove Studios en Instagram y echar un ojito a la página web y darse cuenta del trabajo tan interesante y tan increíble que están haciendo acá por la industria colombiana y bueno, con artistas también internacionales. Recuerden que también puede seguir a Miguel Mora en Arroba Miguel Mora Bab. Miguel Mora va en Instagram. A mí me pueden encontrar como Oscar Pinilla-R en Instagram. El podcast Resonante, que estamos en el episodio 19, estamos en arroba el podcast Resonante y a resonancia.com.co, que es nuestra página donde nosotros estamos haciendo por ahí cositas de vez en cuando. Agradecemos también a la Universitaria Agustiniana y al programa de cine y televisión por patrocinar oficialmente la ejecución de este podcast y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Chao, chao. chao. Chao.